seguir hablando del tema de la inflación, obviamente, y vamos a saludar al contador Marcos Lucero, quien tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros. Marcos, buen día. Jorge Poder en la red de este lado, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias Marcos por tu tiempo. Bueno, se dieron a conocer ayer los números de la inflación de febrero en el país y acá en San Luis un poquito más alta, ¿no?, que en la Argentina. Sí, como vos bien decís, es un índice bastante alto. A nivel nacional, el nivel general fue del 6,6%. Recordemos que casi no tuvimos cifras superiores al 6% en todo el 2022, Sí. salvo en marzo, julio y agosto, pero todas las cifras estuvieron ahí en alrededor del 6 o alrededor del 6 o por debajo del 6%. Venía una tendencia a la baja. Julio, agosto, septiembre y octubre la inflación venía bajando, pero ya noviembre, diciembre, enero y febrero parece que la tendencia se revirtió. El presidente de la Nación decía, bueno, que enero y febrero por ahí eran porque había habido mucha demanda turística, pero parece que no es tan así, porque si bien el rubro hoteles y restaurantes subió un poco más que la inflación, el 7,5%, lo que más preocupa es que lo que han subido han sido los alimentos y bebidas alcohólicas, un 9,8%. Claro. Y Un alimentos es lo más, preocupante. claro, alimentos es lo más preocupante. Es lo más preocupante porque lo que sucede es que para las familias de más bajos recursos son lo que consumen, digamos, más parte de sus ingresos en este tipo de bienes y servicios. Entonces, para una familia de bajos recursos no es el 6,6% la inflación. Para una familia de bajos recursos es mucho más alto. Y ahí, por ejemplo, tenemos productos que han subido fuertemente, como por ejemplo el asado, 28%, la carne picada 35%, la paleta, cuadril y nalga, todos por encima del 30%, la carne, la naranja subió el 72%, valores bastante elevados en algunos alimentos, y perjudica muchísimo a las familias de más bajos ingresos. Sí. A nivel provincial, la verdad que no se registra un índice de cambio de precios intermensual desde hace bastante tiempo. Lo máximo que tuvimos, por ejemplo, en el año 2000, en el año 2021, lo máximo fue el 4,6%. Claro. Siempre en el año 2021 estuvimos por debajo del promedio nacional. En el año 2022 lo máximo fue el 7,2%. También se observó una tendencia, subió un poquito al 5,6%, pero el salto que pegó ahora en el mes de febrero al 8,9% es realmente preocupante. Y también es preocupante el tema de alimentos y bebidas, que subió un 13,6% con los mismos efectos que nosotros veníamos analizando para el índice nacional. Claro. Un 13% de incremento en alimentos y bebidas es bastante preocupante, ¿no? Las carnes subieron casi un 25%, las frutas un 20,5%, los varios para consumir de supermercado 14,7%, fueron los índices más elevados. Después, por ejemplo, en atención médica y salud, un 13,5% los aparatos y accesorios terapéuticos, y por ejemplo los utensilios de limpieza un 10%. Pero estamos viendo de que los incrementos en los precios tanto de ambas canastas, la canasta nacional como la canasta provincial, está liderada por alimentos y allí fuertemente por carnes, frutas y verduras. Claro. Que son los elementos esenciales en la mesa de los argentinos, ¿no? Y de los mundiales. Tal cual. Marco, la diferencia entre el índice de la nación y el índice de la provincia, ¿qué es lo que marca esos puntos de diferencia? Bueno, las diferencias, son obviamente en la muestra recolectada. El índice de San Luis, la muestra del
índice de San Luis, obviamente integra la medición nacional, porque trabajan conjuntamente la Dirección Provincial de Estadísticas con el INDEC. El INDEC, por ejemplo, también mide por regiones. Región Cuyo, por ejemplo, también lo mide el INDEC, ha sido un poco más alta que más bajo que a nivel provincial. Como te digo, las mediciones, las mediciones estadísticas tienen un grado de error, pero no son muy elevados, y los procedimientos que utilizan ambos institutos son de avanzada. Uh-huh. Entonces realmente se está experimentando un incremento en los precios en ambas regiones, digamos, a nivel provincial y a nivel país. La diferencia, fíjate que en ambos, los productos alimenticios, en ambos fue igual, cuando a veces los rubros no suelen ser los mismos en los que se incrementa, pero en este caso fueron los mismos. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que más creció en ambas regiones. También podemos observar, y en correlación con lo que dijo el presidente de la Nación, hoteles y restaurantes es un segundo o tercero entre los que más subieron en los dos informes, precisamente porque febrero es una temporada alta, pero no hay otras razones por las cuales podamos encontrar una diferencia, ¿no? Claro. Hay veces que los alimentos y bebidas están más bajos en San Luis a nivel nacional. Hay otras veces que el índice general está más bajo en San Luis que a nivel nacional. En esta particularidad, para el mes de febrero no se dio, y resulta alarmante este índice tan alto para la provincia con respecto a nivel país. Marcos. Recordemos que en una época el índice de inflación a nivel nacional elaborado por el INDEC no fue creíble. Es más, algunos estudios internacionales dicen, bueno, estas series tómenla con cierto recelo porque realmente no son estadísticamente significativas. Y muchas veces se tomaba el índice de San Luis como el índice de inflación nacional. Sí. Las consultoras privadas lo tomaban por la rigurosidad metodológica que le aplican aquí en nuestra provincia la Dirección Provincial de Estadística. Marcos, ¿cómo estás? Virginia Soloa te saluda. Sabes que te estoy escuchando y pensaba en esto que vos decís, ¿no? El tema de la credibilidad y la... la tendencia de las consultoras privadas, como vos lo estabas mencionando, y me gustaría que nos digas si tiene algo que ver o por qué no se ha podido lograr la efectividad, por ejemplo, de planes de precios justos, precios cuidados, si influye que por allí muchas de las marcas donde se plantean para poner o líneas de supermercados no están en toda la provincia, este tipo de detalles, y qué es lo que se debería plantear, digo, a futuro, o sea, porque el INDEC lo que marca es una situación como poniendo la realidad sobre la mesa. Bueno, mira, esto está funcionando, esto no está funcionando, esto funciona allá, y qué es lo que se debería plantear para poder lograr una baja de inflación. Bueno, con respecto al programa Precios Claros, Precios Justos, Precios Cuidados, los hemos tenido a todos. Ese es otro plazo. Uh-huh. Los precios a largo plazo se tienden a acomodar a su situación de equilibrio. Y como decía un economista importante a nivel nacional, Claudio Suchovicki, que ha sido presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, él decía, miren, el gobierno puede ajustar por cantidad o puede ajustar por precio, o puede ajustar por precio, pero no puede ajustar por las dos variables. No puede, digamos, si uno pone precios máximos, y obviamente que a las empresas les va a convenir producir menos y va a haber menos de esos productos en el mercado. Entonces, es obvio que se tiene que ajustar, porque las empresas no pueden trabajar a pérdida, porque si no tampoco le pueden pagar a los trabajadores, irían a la quiebra, harían despidos, sería un caos, ¿no? Entonces, también la presión impositiva es muy fuerte. Entonces, los sistemas de precios cuidados, de precios justos, de precios tope, de precios máximos, pueden llegar a ser una medida paliativa, pero de muy corto plazo. Uh-huh. El tema es que nosotros estamos teniendo altos niveles de inflación de hace
varios Y meses, se sigue implementando digamos, lo mismo, varios. digo. Por eso te preguntaba cómo repercutía, porque no hay como una propuesta diferente. Y después sale en año electoral también, que hay que decirlo, un Rodríguez Larreta diciendo que él tiene la solución para lidiar con el tema de la inflación, que es uno de sus compromisos y ejes de campaña. Bueno, y bueno, hay muchos, digamos, políticos de la oposición que establecen sus planes de gobierno basados en bajar la inflación. Lo que sucede con la administración actual, principalmente cuando teníamos el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, el plan económico era básicamente hacerse cargo de la deuda, cómo pagar la deuda, cómo renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos de crédito internacional. Ahora cambió precisamente para bajar la inflación, esa era su meta, pero no lo está logrando. Y digamos, yo no soy especialista en política, pero básicamente las fichas estaban puestas ahí, que si a Massa le iba bien en el ámbito de su gestión al frente del Ministerio de Economía, podría ser un excelente candidato a presidente por el partido oficialista, pero no está teniendo resultados. No se ve una política clara de contención de precios, más allá que estos pequeños parches, como puede ser acuerdos con los supermercados, tratar de contener los precios, pero no hay una política realmente de largo plazo, una política realmente efectiva que pueda llegar a contener los precios, y eso está dado por el lado muchas veces también de la falta de contención del gasto público por parte del gobierno nacional, financiado con emisión monetaria. Volviendo al análisis político y teniendo en cuenta que es un año electoral, normalmente los años electorales el Estado gasta más. Está estudiado de que el Estado gasta más en años electorales, y obviamente eso trae su repercusión en la inflación. Es decir, si bien es la prioridad del ministro Massa tratar de contener la inflación, las políticas que se están implementando no van en ese sentido, y las expectativas de gestión de cara a un año electoral tampoco podemos prever de que pueda gasto público para tratar de contener la emisión monetaria. Claro. Sumado a esto, el enorme stock de deuda que tiene Argentina, no solamente en dólares, que es 45.000 millones de dólares con los organismos de crédito internacional, pero tiene 7,5 billones de pesos emitidos en deuda el gobierno argentino. Y se sigue emitiendo permanentemente deudas en pesos. La semana pasada hubo una reestructuración de la deuda, un canje de deuda por parte del gobierno nacional, y el gobierno actual decía: vamos a emitir deuda en dólares, como lo hizo el gobierno anterior, porque es difícil de pagar. Vamos a emitir deuda en pesos. Y si hay inflación, obviamente esa deuda se va licuando, ¿no? Claro. Es como si vos sacás un producto, un electrodoméstico en ahora 12 en cuotas fijas en pesos. Y las últimas cuotas no las vas a sentir, porque la inflación, digamos, como que se comió ese valor, seguramente incrementaron todos los precios, seguramente incrementaron también tu salario. ¿Qué sucedió? Que el gobierno salió a emitir deuda en pesos y no consiguió compradores. Entonces, ¿qué hizo? Por inflación. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Se está transformando en una bola de nieve imparable, porque la deuda no se está cancelando, porque para cancelarla necesitaríamos o aumentar los impuestos, o emitir más, o o tomar más deuda. Entonces se está armando una bola de nieve con esos intereses y ese capital que se sigue actualizando por inflación, y se está convirtiendo en una deuda impagable. Entonces las perspectivas no son muy buenas para este 2023. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, vienen subiendo las expectativas de inflación para diciembre de este año, y ya se están acercando, empezaron en el 95%, ya se están acercando al 100%, muy similar a lo que tuvimos en el 2022. Marcos, la última tiene que ver con
bueno, no directamente con los índices de inflación, o sí, no lo sabremos, pero ¿cómo crees, cuánto y cómo crees que nos puede llegar a afectar lo de la caída de los bancos de Estados Unidos? Bueno, la caída de los bancos en Estados Unidos, digamos, el sistema financiero internacional está completamente interconectado, ¿no? Esto se genera, lo que hace es que genera un mayor riesgo financiero a nivel global, y eso es lo que podría incremento en las tasas de interés a nivel global. Ya Estados Unidos tiene algunos problemas con el tema de la inflación también, y se habla que la Reserva Federal estaría incrementando, y lo viene haciendo de a poco, la tasa de interés de referencia, que es la que se toma después a nivel mundial. Uh-huh. Y cuando sube la tasa de interés, bueno, eso trata de frenar un poquito la inflación, porque los pesos, en lugar de ir a productos, a bienes, a servicios, a consumir, va al sistema financiero, y eso hace que se contengan un poco los precios, pero eso genera problemas de crecimiento económico. Claro. Puede haber desempleo. En estos momentos Argentina no tiene un problema grave de desempleo, no tiene un problema grave de crecimiento, lo que tiene es un problema grave de empleo. O sea, no tenemos desempleados, no tenemos muchos desempleados porque las tasas son relativamente bajas, porque muchas de las personas están percibiendo una ayuda por parte del Estado, entonces no se busca trabajo. Entonces cuando viene el encuestador y dice, ¿usted está desempleado? ¿Usted está buscando trabajo? No estoy buscando trabajo. Lo que sucede en nuestra matriz productiva es que es un porcentaje muy bajo de la población que está empleada, y sobre todo en el sector formal. Uh-huh. Esa es otra cuestión, ¿no? Uno dice, bueno, hay mucho empleo también en negro, y eso también perjudica la recaudación estatal, digamos, de proveerse de regar el gasto público, y por eso tiene que salir a emitir. El tema del cimbronazo internacional obviamente repercute, estamos en una economía interconectada, y puede tener efectos monetarios en primer lugar con respecto a la suba de las tasas de interés, y en el largo plazo puede llegar a tener algún efecto en la caída de la actividad económica y la suba de la tasa de desempleo. Claro. Marcos, como siempre, muy, muy interesante escucharte, te agradecemos un montón por tu tiempo. No, por favor, les agradecemos a ustedes, y les recordamos a los oyentes que si quieren seguirnos en nuestras páginas, hacemos estos análisis semanalmente en finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales. Perfecto. Un abrazo, Marcos, hasta la próxima. Gracias. Un abrazo, que tengan lindo día. Igualmente. El contador público nacional, Marcos Lucero, charlando con nosotros, bueno, sobre los altos índices de inflación de febrero, tanto en el país como en la provincia, y también la última parte sobre la economía internacional y las repercusiones de la caída